Imagina un mundo donde la muerte no es el final, donde la ciencia puede desafiar a los dioses y devolver la vida a lo inerte. Pero, ¿qué precio se paga por jugar a ser creador? Entre sombras, secretos y obsesiones, una historia surgió de una pesadilla que marcaría para siempre nuestra visión del miedo y la creación. Hoy hablamos de Frankenstein, la obra que nos enfrenta al lado oscuro de la ciencia y del alma humana. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una novela escrita por Mary Wollstonecraft Shelley y publicada por primera vez en 1818, cuando la autora apenas tenía 20 años. En su primera edición apareció de forma anónima y no fue hasta la segunda edición, en 1823, cuando el nombre de Shelley figuró en la portada. La versión más leída en la actualidad suele ser la revisada de 1831, donde Mary suavizó algunos pasajes y reforzó el carácter moral del relato. Considerada una de las primeras obras de ciencia ficción moderna, la novela se inscribe también dentro del género gótico con una atmósfera oscura, reflexiones filosóficas y un trasfondo científico que en su tiempo resultaba inquietante. La historia nació en el verano de 1816, conocido como el Año sin Verano. Una estación inusualmente fría causada por la erupción del volcán Tambora el año anterior. Mary Shelley se encontraba entonces en Suiza, alojada junto a su prometido Percy Bysshe Shelley, en Villa Diodati, a orillas del lago Le Mans. Les acompañaban Lord Byron y John Polidori, médico personal de Byron. Durante una serie de veladas en las que discutían sobre ciencia, filosofía y relatos de terror, Byron propuso que cada uno inventara una historia de fantasmas. Mary, tras una noche de insomnio, tuvo una visión o pesadilla en la que veía a un joven científico arrodillado junto a la figura que había ensamblado a partir de restos humanos, contemplando cómo comenzaba a moverse. De esa imagen surgiría la idea de Frankenstein. La novela está narrada principalmente por Robert Walton, un explorador ártico que en su viaje hacia el Polo Norte encuentra a un hombre moribundo en el hielo, Victor Frankenstein. Este, exhausto, relata su vida y sus errores. Desde joven, Victor había sentido una obsesión por descubrir el secreto de la vida. Estudiando ciencias naturales, anatomía y técnicas prohibidas, reúne fragmentos de cuerpos humanos y logra darles movimiento mediante un proceso que Mary Shelley no describe con detalle, dejando al lector la libertad de imaginarlo. La electricidad, asociada a las investigaciones de su tiempo, es una conjetura común, pero nunca explícita en el texto. Horrorizado por el resultado, Victor huye y abandona a su criatura. Mientras tanto, la criatura, que en la novela nunca recibe un nombre, aunque el público la asocie con Frankenstein, vaga sola, aprendiendo a observar, leer y hablar. Su aspecto monstruoso provoca miedo y rechazo en todos, aunque al principio posee un carácter bondadoso. Aprende francés, lee El paraíso perdido de Milton, Vidas paralelas de Plutarco y Las desventuras del joven Werther de Goethe, y llega a reflexionar sobre la condición humana, la justicia y el afecto. Sin embargo, la constante humillación y la soledad lo empujan a buscar venganza contra su creador, asesinando a sus seres queridos uno a uno. La persecución final lleva a ambos hasta el Ártico, donde Victor muere y la criatura, arrepentida pero decidida a acabar con su sufrimiento, se interna en el hielo para morir. ¿Quieres más historias que revivan el misterio? Dale like y suscríbete antes de que esta criatura se enoje y se ponga a perseguirte. Uno de los elementos más llamativos en la creación de Frankenstein es que Mary Shelley se inspiró en experimentos científicos que, para su época, rozaban lo macabro. Entre ellos destacaban los trabajos de Luigi Galvani y Giovanni Aldini,
quienes investigaban la estimulación eléctrica en cuerpos de animales y humanos. Aldini, sobrino de Galvani, llegó incluso a aplicar electricidad en cadáveres humanos recientes, provocando movimientos musculares y gestos faciales, lo que causaba una mezcla de asombro y horror entre el público. Estos experimentos de resurrección eléctrica fueron muy comentados en tertulias científicas y literarias, y es casi seguro que Mary Shelley conocía esas historias. Además de la ciencia, la autora se apoyó en mitos y leyendas de creación de vida. Entre los más relevantes está la figura de Prometeo en la mitología griega, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, siendo castigado por su atrevimiento. Por eso el subtítulo de la novela es El moderno Prometeo. También se asocia con el mito judío del Golem, una criatura hecha de barro y animada mediante rituales místicos que escapa al control de su creador. Ambos mitos comparten el tema central de la ambición humana por desafiar los límites impuestos por la naturaleza o lo divino. Mary Shelley también estaba familiarizada con la tradición alquímica, especialmente con textos que hablaban de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Su personaje, Victor Frankenstein, tiene rasgos de un alquimista moderno, que combina el saber místico con el conocimiento científico. Aunque en la novela se describe que su método es más propio de la alquimia y anatomía, la atmósfera de misterio y descubrimiento prohibido bebe claramente de la literatura esotérica de siglos anteriores. El romanticismo, movimiento al que pertenecía Mary Shelley, exaltaba la emoción, la naturaleza y el misterio, pero también reflexionaba sobre el lugar del ser humano en el universo. La idea de un hombre que intentaba robar el secreto de la vida encajaba perfectamente en este clima intelectual. Además, el debate filosófico sobre si la vida tiene un origen divino o puede explicarse por leyes naturales estaba muy vivo en la época, lo que daba a la historia un trasfondo de polémica moral y científica. Durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, la exhumación de cadáveres era una práctica relacionada tanto con la medicina como con el misterio y el temor social. La anatomía moderna comenzaba a desarrollarse y los estudiantes de medicina y científicos necesitaban estudiar cuerpos humanos para entender mejor la fisiología y practicar disecciones. Sin embargo, la demanda superaba con creces la oferta legal de cuerpos, lo que llevó a la proliferación de resurreccionistas o body snatchers, personas que robaban cadáveres de cementerios para venderlos a universidades y científicos. Este comercio clandestino generó un ambiente oscuro y perturbador, mezclado con superstición, miedo y leyendas urbanas sobre profanadores y rituales macabros. La idea de manipular la muerte y el cuerpo humano a través de prácticas científicas se confundía en la mente popular con el ocultismo y el esoterismo, que vivían un auge paralelo. La época romántica estuvo marcada por una fascinación creciente hacia lo oculto, lo místico y lo sobrenatural, en reacción al racionalismo ilustrado. El esoterismo, la alquimia y las prácticas mágicas encontraron un nuevo público entre intelectuales y artistas que buscaban respuestas más allá de la ciencia empírica. Libros sobre magia, astrología, espiritismo y filosofías herméticas circulaban ampliamente, y las tertulias discutían estas ideas con entusiasmo. Mary Shelley y sus contemporáneos como Percy Shelley y Lord Byron estaban en contacto con estos círculos intelectuales que mezclaban ciencia y misticismo. La línea entre experimentación científica y rituales esotéricos era a menudo difusa. De hecho, el uso de la electricidad para reanimar cadáveres parecía una forma moderna de magia. Y la novela Frankenstein captura precisamente esa tensión entre el conocimiento científico y el temor ancestral a lo desconocido.
Aunque la química y la física empezaban a sentar bases sólidas para la ciencia moderna, muchos científicos aún buscaban explicaciones en antiguos saberes alquímicos y herméticos. Víctor Frankenstein encarna ese personaje del alquimista moderno que intenta dominar fuerzas que aún no comprende del todo, mezclando saber esotérico y científico, lo que aumenta la atmósfera de misterio y peligro en la novela. Dale a like si quieres que un día haga un vídeo sobre la alquimia y sus secretos, o déjame en los comentarios ideas sobre temas que quieras verme dibujar. Frankenstein no es solo una historia de terror gótico, es también una obra profundamente filosófica que aborda cuestiones sobre los límites del conocimiento, la ética de la ciencia y las consecuencias de nuestras acciones. Víctor Frankenstein encarna el arquetipo del científico que, cegado por la ambición y el deseo de superar las fronteras humanas, decide jugar a ser Dios, al crear vida a partir de la materia muerta. Este acto plantea el dilema moral sobre si todo lo que es científicamente posible debería llevarse a cabo o si la ética debe ser la brújula que guíe la investigación. La novela de Mary Shelley está llena de simbolismos y mensajes que van más allá de la historia superficial de terror, invitando al lector a reflexionar sobre la condición humana y las paradojas de la creación. Uno de los símbolos más potentes es la figura del propio Víctor Frankenstein, que representa al ser humano que, en su búsqueda de conocimiento absoluto y poder, desafía los límites naturales y divinos. Su ambición desmedida se puede interpretar como una advertencia sobre la arrogancia humana, un llamado a la humildad ante los misterios de la vida y la muerte. Uno de los temas centrales es la responsabilidad hacia lo que creemos. Víctor, tras dar vida a la criatura, la rechaza y abandona, generando un vacío afectivo que llevará al monstruo a la soledad y, finalmente, a la venganza. La novela plantea así la pregunta: ¿es el creador moralmente responsable del comportamiento de su creación? Especialmente si ésta ha sido moldeada por el rechazo y el sufrimiento. La criatura simboliza el otro, el excluido, el marginado por su diferencia. A pesar de su apariencia monstruosa, posee sensibilidad, inteligencia y deseo de pertenencia, lo que pone en cuestión las ideas de monstruosidad y humanidad. Su rechazo constante por la sociedad refleja temas de prejuicio, discriminación y el efecto destructivo de la soledad y el odio. En este sentido, la criatura funciona como un espejo en el que se refleja la propia humanidad, mostrando que la maldad no es innata, sino producto de la experiencia y el entorno. La criatura, a pesar de su aspecto, comienza con un carácter bondadoso y curioso, pero la discriminación y el aislamiento social lo transforman. Esto refleja un dilema moral sobre la influencia del entorno en el carácter. ¿Nacemos buenos y la sociedad nos corrompe? ¿O existe una naturaleza intrínseca que determina nuestras acciones? Shelley parece inclinarse hacia la idea de que el rechazo y la injusticia social pueden deformar incluso el alma más noble. La novela está impregnada por la presencia de la naturaleza, que no solo actúa como telón de fondo, sino que también refleja el estado emocional de los personajes. Los paisajes grandiosos y a menudo hostiles, como los Alpes suizos o el Ártico, representan la inmensidad y el poder indomable de la naturaleza frente a la fragilidad humana. Esta conexión con lo sublime romántico enfatiza la pequeñez del hombre y sus limitaciones, en contraste con su ambición de trascenderlas. El relato también advierte sobre los efectos colaterales de la innovación sin reflexión previa. El impulso de Víctor por alcanzar la gloria científica le impide prever el sufrimiento que su descubrimiento causará, tanto a él como a sus seres queridos. Es un recordatorio de que las decisiones humanas, especialmente en el campo de la ciencia, pueden tener ramificaciones
que van más allá de lo que imaginamos. Finalmente, la obra puede interpretarse como una crítica social y moral que cuestiona la ética del progreso científico sin humanidad y la responsabilidad colectiva hacia los marginados. Mary Shelley no solo cuenta una historia de horror, sino que plantea preguntas vigentes sobre cómo construimos nuestras sociedades y tratamos a los desdichados, apelando a la empatía y la reflexión. La novela ha generado un impacto cultural enorme. La primera adaptación cinematográfica apareció en 1910, producida por Edison Studios. Sin embargo, la imagen más famosa del monstruo proviene de la película de 1931, protagonizada por Boris Karloff, donde se le dio la cabeza plana, tornillos en el cuello y un andar rígido, rasgos que no aparecen en el libro. Desde entonces, Frankenstein ha inspirado películas, obras de teatro, cómics, series y versiones paródicas, convirtiéndose en un mito moderno. También ha sido objeto de interpretaciones feministas, al considerarse una metáfora sobre la maternidad y la creación de vida fuera del cuerpo de la mujer. Con el paso del tiempo, el relato de Mary Shelley no solo ha perdurado como un clásico de terror, sino como una advertencia sobre los peligros de la ciencia desprovista de conciencia. Frankenstein no es solo un relato de terror, sino una profunda advertencia sobre los límites del conocimiento y la responsabilidad que conlleva crear y transformar la vida. Mary Shelley nos invita a cuestionar no solo qué somos capaces de hacer con la ciencia, sino cómo nuestras acciones afectan a quienes rodean y a nosotros mismos. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la historia de Víctor y su criatura sigue siendo un espejo inquietante que nos recuerda que el verdadero poder no está solo en crear, sino en asumir las consecuencias con humanidad, empatía y ética. Así, Frankenstein permanece vigente, un clásico atemporal que nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza humana, la soledad, el miedo al otro y la necesidad de conexión. Porque detrás del monstruo hay un ser que solo deseaba ser amado, y detrás del creador, la sombra de una ambición desmedida que terminó por destruirlo.